Las medidas de tendencia central, como su nombre lo indica, son valores numéricos que tienden a ubicarse en la parte central de un conjunto de datos, es decir, en su distribución de frecuencias. También son conocidas con el nombre de promedios. Las más utilizadas frecuentemente son la media aritmética, la mediana y la moda. Aunque esta última se ubica en este grupo, es considerada también una medida de posición y se puede localizar al inicio, en medio o al final de una distribución de frecuencias. Además de la media ponderada, la media armónica y la media geométrica. Media es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y dividir el resultado entre la cantidad de datos. Por ejemplo, hallar la media del volumen de 3 recipientes. Comenzamos sumando los datos, que en este caso son los litros de cada recipiente. Posteriormente, dividimos entre el número de datos que se sumaron, que en este caso es 3. Por lo tanto, la media del volumen de los recipientes es 2. La misma fórmula, pero que nos permite usar una mayor cantidad de datos, se puede expresar de la siguiente manera, que es la sumatoria de valor de x, que va desde 1 hasta n. Mediana es el valor que ocupa la posición central cuando todos los datos están ordenados. Es importante tener los datos ordenados para así posteriormente encontrar la posición central. La mediana se puede verificar porque la cantidad de datos a la izquierda es la misma cantidad de datos a la derecha. Por esta razón, el resultado se puede ver afectado cuando la cantidad de datos es un número par. Por ejemplo, en el conjunto de datos 4, 7, 4, 9, 12, 11, primero ordenamos los datos 4, 4, 7, 9, 11, 12. Quedando al centro los valores 7 y 9, se calcula la media aritmética entre estos dos. Y se hace sumando los dos valores ubicados al centro y dividiéndolos entre 2. Por lo tanto, en el caso donde el número de datos es un número par, para encontrar la mediana, se halla la media aritmética de los dos valores ubicados al centro. Moda es el valor que más se repite o el valor con la mayor frecuencia absoluta. Por ejemplo, hallar la moda del siguiente conjunto de datos, 4, 4, 7, 7, 7, 9, donde fácilmente se nota que el 7 se repite 3 veces, por lo tanto la moda es igual a 7. En este ejemplo se puede notar que existen dos modas y se conoce como una distribución bimodal. En caso de existir más de dos modas, se le conoce como multimodales. En el caso de que se repitieran el mismo número de veces, se dice que tiene 3 modas. Media ponderada sirve para obtener la media de un conjunto de valores que tienen distinta ponderación o importancia, es decir, cada valor tiene un peso relativo. Determinar el promedio de los 5 mejores alumnos de la Facultad de Contaduría que cursan el 6º semestre, considerando el promedio de calificaciones obtenido y las materias cursadas. La información se muestra en la tabla. La fórmula para calcular la media ponderada es donde P puede ser el precio, costo o índice y B el volumen o cantidad. Entonces, comenzamos multiplicando el promedio obtenido por cada alumno con el número de materias cursadas. Después sumamos el total de materias cursadas. Entonces se determina que la sumatoria de B sub I es igual a 185. La sumatoria del producto de promedio obtenido con el número de materias cursadas es 1776.4. Aplicando la fórmula de media ponderada, se obtiene que el resultado es 9.6. Media geométrica. Sirve para medidas que aumentan a una razón constante o para promediar porcentajes. Ejemplo. Tomaremos en cuenta el porcentaje del incremento de las utilidades de una empresa durante los últimos 5 años, cuyos datos se hallan en la siguiente tabla.
Entonces hallaremos el valor de la media geométrica, donde n es el número de datos y x son los porcentajes de cada año, por lo que el resultado es 2.33%. Media armónica. Parte del principio de reciprocidad y tiene que ver con el total de datos entre la sumatoria del inverso de cada dato, y es útil para promediar velocidades de máquinas, autos o promediar la productividad. Tomando en cuenta que 5 camiones tienen que trasladar mercancía diariamente del almacén a las distintas sucursales de una empresa y que estos recorren 500 kilómetros diarios cada uno, pero con velocidades promedio diferentes, entonces, ¿cuál fue la velocidad promedio? Los datos se muestran en la tabla. Entonces, aplicando la fórmula, donde n es el número de camiones y x es la velocidad promedio de cada camión, se obtiene que la media armónica de la velocidad promedio de los 5 camiones es 99.49 km/h.